por Charlotte con ustedes y veo que el Señor está haciendo su obra aquí también, así que estamos muy contentos por ustedes también y por la obra que el Señor está haciendo. Yo quiero compartir esta mañana un texto que sin duda de pronto conocemos y hemos escuchado y leído, y sin duda algunos de ustedes incluso han memorizado, y quiero llevarlos esta mañana al libro de Proverbios. Quiero llevarlos al libro de Proverbios, al capítulo 1, y quiero hablar esta mañana acerca de los versículos 7 al versículo 9. El libro de Proverbios fue escrito también en parte por el rey Salomón. Es uno de 5 libros conocidos como los libros sapienciales, son los libros de sabiduría. Parece que la intención del Señor era que conociéramos mucho de quién es Él a través también del carácter suyo. Y es reflejado en estos libros. Pero por otra parte, nosotros podemos ver que este primer capítulo escrito por Salomón es escrito, parece, de un padre hacia un hijo. Y esto es bien importante, ¿no? Porque estamos celebrando el Día del Padre. De pronto el Día de la Madre es un poco más popular que el Día del Padre. Pero, ¿saben? Hay algo bien importante en esto. Lo que es importante en esto es entender que Salomón tuvo que entender la responsabilidad que tenía de poder criar hijos que pudieran venir a ser padres en algún momento. No se puede ser un buen padre sin ser un buen hijo. Escuchen esto. No se puede ser un buen padre sin ser un buen hijo. Así que yo creo que para nosotros es importante entender que la vida de Salomón, aunque fue una vida que por un momento se extravió y se llenó de deseos y de lujurias y de muchas cosas, al final de su vida, él entiende lo más importante. Yo creo que esta es la parte nuestra. Esta es de pronto la parte que nosotros debemos de atesorar y entender su deseo para sus hijos, la siguiente generación, y entender entonces dónde se encuentra el principio de todo. Y para eso entonces quiero que oremos, ¿verdad? Esta mañana, y entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, quiero darte gracias esta mañana por poder estar aquí con mis hermanos en esta iglesia de Charlotte. Gracias, Señor, porque podemos tener tu palabra delante de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos también aprender de ella, meditar en ella. Señor, gracias por la obra que tú estás haciendo en cada uno. Y si hay padres esta mañana aquí, Señor, gracias por ellos, porque están buscando, Señor, el principio de la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a poder crecer. Si estamos aquí como hijos, ayúdanos, Señor, a entender cuál es nuestra responsabilidad. Si estamos aquí como esposas también, ayúdanos a ver, Señor, la responsabilidad que tienen. Ayúdanos, Señor, a entender que no podemos hablar entonces de una obra perfecta y plena si no es en el marco de lo establecido por ti, Señor, que es la familia. Gracias, Señor. En tu nombre santo oramos. Amén. Quiero entonces que vayan conmigo a Proverbios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 7 al 9. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Como les decía, es interesante ver cómo al final de los días Salomón llega a esta conclusión tan importante. Salomón comenzó bien su caminar con Dios. Él no pidió riquezas, él no pidió fama, él pidió sabiduría al Señor. Y por esa razón el Señor lo bendijo. El Señor le dio sabiduría. Pero si usted lee el libro de Eclesiastés, que es el libro de Salomón, usted puede entender en el capítulo 1 que él se desborda en los deseos de la carne. Él aprovecha todo lo que el Señor le había dado para alejarse en realidad del propósito que el Señor tenía para él. Pero al final del libro de Eclesiastés, Salomón llega a una conclusión. Y él dice, el fin del discurso es este: teme al Señor, dice, y guarda sus mandamientos. Él ahora en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, él
Él trae esto a colación en el primer capítulo. Y él dice en el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y yo quiero que analices bien lo que Salomón está tratando de comunicar, porque él está diciendo el principio de la sabiduría no como una carrera, no como el principio de una carrera, sino más bien como el principio de una edificación. Yo quiero que veas la diferencia en esto. Porque no se trata de quién llega más lejos. Se trata de quién termina bien. ¿Entiendes? Porque una carrera puedes tenerla y llegar más rápido que todos, pero no necesariamente quiere decir que has hecho un buen trabajo. Pero Salomón está diciendo que el principio es importante, el principio de la sabiduría es importante. ¿Por qué? Porque esto es como quien aprende matemáticas también. Si estás en kindergarten, ¿verdad? Y empiezas a aprender los números, 1, 2, 3. Sabes que esos números los vas a utilizar el resto de tu vida. El resto de tu vida. Vas a tener que contar y usar esos números que utilizaste al principio. Así que Salomón está interesado en la edificación de la vida de su hijo y dice, el principio de la edificación, el principio de esta carrera que se trata no de llegar primero, sino de terminar bien, está en el Señor. Miren lo que dice Proverbios 9:10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hay algo bien importante en esto. Porque en Proverbios 9:10 hace una diferencia entre sabiduría e inteligencia. Y es que sabiduría tiene que ver con el conocimiento, pero la inteligencia tiene que ver con la aplicación de ella. Alguien puede saber mucho y no aplicarlo. Pero Salomón está tratando de invertir de pronto y llevar esta idea para que nosotros entendamos, ¿verdad?, dónde debe de comenzar todo. Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Así que el principio de todo está en el temor de Jehová. Y cuando hablamos acerca del temor de Jehová, yo creo que muchos de nosotros tratamos de malinterpretar esto, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, Daniel, ¿cómo es que nosotros vamos a temer a Dios? No debemos amar a Dios, no debemos entonces estar contentos de Él. No, yo quiero decirte algo. Cuando la palabra de Dios usa este término temor, no está hablando de terror, aunque deberíamos. El término temor a Jehová tiene que ver con la reverencia, ¿verdad? Tiene que ver con la respuesta de las personas a la adoración en base a la fe que tenemos en Él. Un ejemplo claro de esto, ¿no?, es cuando nuestra mamá usaba la chancla. ¿Cuántos le tenían miedo a la chancla? Pero no a la mamá, ¿sí? Amaban a su madre. Sabían que la chancla era un método de castigo, pero no alejaba de reconocer el amor y el cuidado que ella tenía para nosotros. Así es con el Señor también. El Señor quiere que nosotros vamos a tener una respuesta de reverencia a Él. Y Él está diciendo, Salomón entiende entonces que el principio de la sabiduría está basado entonces en esa respuesta hacia Él, esa respuesta reverente hacia Él. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal y la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Tratando de darnos una idea entonces, ¿cómo es la respuesta del hombre que teme al Señor? Según entonces Proverbios 8:3 dice que es una persona que aborrece el mal, que no es soberbia ni arrogante, que no busca el mal camino, que no tiene una boca perversa. Salmo 128:1 dice, bienaventurado aquel que teme a Jehová, dice, que anda en sus caminos. Alguien que teme a Jehová, entonces es aquel que procura andar en sus caminos. Eclesiastés 12:13, como les decía al principio, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda
sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, el temor a Jehová entonces es lo que lleva a cada uno de nosotros a entender el propósito de vida. Es interesante que hoy en día hay muchas personas que sufren de depresión. Y hay personas que en mi opinión no deberían de estar deprimidas. Tienen bonitas casas, tienen carros, tienen dinero. Yo diría, óyeme, yo debería estar deprimido. ¿Has visto mi casa? ¿Has visto mi carro? Pero definitivamente el gozo y el propósito del hombre no están basados en lo que poseen, sino en lo que creen. Y eso es bien importante. Porque si vamos a empezar a edificar nuestra vida, si el Señor quiere que nosotros empecemos a edificar entonces nuestra vida en el lado correcto, quiere decir que vamos a tener que temerle a Él. Y como les decía, temerle a Él tiene que ver mucho con lo que creo de Él y la manera en que vivo en base a aquello que creo. Deuteronomio 6, el Señor está enviando este mensaje al pueblo con la intención de que ellos inviertan en la siguiente generación, que ellos puedan invertir en sus hijos, y eso es lo que dice. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que enseñases, para que pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová, dice, tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La tierra que ellos iban a tener como herencia iba a tener sentido si Dios estaba con ellos. De otra manera no. Lo que tengas hoy tiene sentido si el Señor está contigo. Si temes al Señor. Si no, quiero decirte algo. No sirvió de nada lo que el Señor te proveyó. Así que el principio de esta edificación está basado en reconocer la importancia de esa reverencia y esa respuesta de oración a nuestro Dios creador. Pero el texto sigue. El versículo 7 sigue. Estaba pensando, puedo hacer una prédica del versículo 7, pero voy a continuar, ¿verdad? Porque tal vez Kid no me vuelva a invitar. Dice, los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Saben? Yo creo que hay algo importante en el versículo 7 al final. Porque lo que hace Salomón en Proverbios 1:7 es que describe dos tipos de personas. Y la verdad es, yo quiero decirles esto, la verdad es que solo hay dos tipos de personas. No importa lo que la sociedad diga hoy en día. Solo hay dos tipos de personas. Las personas que reconocen al Señor y temen a Él, y los insensatos. Los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo creo que la diferencia entre nosotros y las personas que rechazan es que aunque nosotros muchas veces rechazamos la enseñanza del Señor, reconocemos que estamos mal. Reconocemos que necesitamos regresar a Él, necesitamos poner en obra sus mandamientos. Pero el otro grupo del cual está hablando este versículo es de aquellos que han decidido despreciar ese temor al Señor y no tener esa respuesta reverente, no adorarlo a Él. Son aquellos que escuchan sus mandamientos y no les importa. Son aquellos que son instruidos sin duda y siguen viviendo como ellos quieren. Eso se vio en el libro de los jueces. Por ejemplo, si estudias el libro de jueces, te vas a dar cuenta que una palabra que se repite en ese libro es: cada quien hacía como bien le parecía. Ellos son los insensatos. Siempre en Proverbios 1, en el versículo 29, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino
y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Yo quiero decirte algo bien importante que el texto nos está diciendo. El aborrecer la sabiduría, el aborrecer el temor al Señor, trae consecuencias serias. Y muchos de ustedes pueden decir, bueno, pero la verdad, a veces eso no se ve en la sociedad, ¿no? Porque los malos son los más ricos. Hay una serie en Netflix que se llama Narcocultura. Y ellos lo que hacen es que se van a las zonas de México que están bien afectadas por la parte del narcotráfico y se van a las escuelas y les dicen a los niños, ¿qué quiere ser usted cuando se gradúe de la escuela? Y ellos dicen, narco. ¿Por qué? Y ellos tratan de explicar a los niños. Usted sabe que el average de vida de un narcotraficante es de 5 años. No importa, van a ser los mejores 5 años de mi vida. Esa es la idea que ellos tienen. Hermanos, el texto dice, el versículo 32 de Proverbios 1 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Pero mira lo que dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder. A veces, esta necedad no necesariamente pinta como ruina. A veces esta necedad también pinta como prosperidad. Pero es una prosperidad que está engañándote. Es una prosperidad que te está llevando a la muerte. Estos son los insensatos. Los que desprecian la sabiduría. Los que desprecian la enseñanza. Los que creen que lo que la sociedad brinda y que es flashy es bueno. Pero al aceptar eso rechazas entonces la sabiduría y dejas de temer al Señor. Es importante entonces entender que Salomón está tratando de transmitir esta enseñanza a la siguiente generación, a sus hijos. Buscando personajes de quienes nosotros pudiésemos decir, vamos a hablar acerca de este hombre porque vivió una vida perfecta. En la vida. Podemos hablar de David, que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, pero podemos estudiar su vida y ver cuántos errores cometió. Podemos ver Salomón, su hijo, como él también cayó en tantos errores. Pero lo que hace la diferencia entre estos hombres es que regresaron de ese camino. Regresaron de ese camino para reconocer cuál era el camino correcto. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Salomón? Él está tratando entonces de transmitir esta verdad, la cual él ahora comprobó con su vida, la cual ahora él entiende que no hay otra manera de vivir esta vida. Los responsables, hermanos, de transmitir esta verdad somos nosotros los padres. Así que agárrense y amárrense los cinturones, padres, porque vamos a empezar a hablar de nosotros. Dice el versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Algo que quiero mencionar esta mañana acerca de este versículo es que la familia está compuesta por padre, madre, hijos. Varón, mujer, hijos. Ahora la gente quiere tener perrijos, ¿verdad? Los animales son sus hijos. Pero no, la Biblia dice que no. Tiene que ser el fruto del vientre de la madre. Ahora la gente quiere tener 2 papás. Eso no se puede. La Biblia no lo menciona como una opción. O 2 madres. Él está diciendo que es padre, madre, hijos. Y ¿saben qué? Esto es importante. Porque no es un capricho de Dios. Sino que esta es una manera donde todo puede manejarse de manera perfecta. El padre tiene una figura, la madre tiene una figura, los hijos tienen una figura. Y esto entonces, lo que hace el equipo del padre y la madre es llevar entonces a la siguiente generación al conocimiento pleno de quién es Dios. En el versículo 8, él dice al hijo que debe oír
La instrucción. Oye, le dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y algunos dicen, bueno, yo he escuchado. No, pero no es eso. No es que sepas que él dijo algo. Muchos de nuestros hijos, nosotros les hablamos y se dan vuelta al hermano y dice, ¿qué dijo? No. Yo quiero llevarte otra vez al libro de Deuteronomios, al capítulo 6. Y quiero mostrarte cuál era la responsabilidad, parte de la responsabilidad de los padres. Deuteronomio 6. Mira lo que dice. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira lo que dice el versículo 6 en adelante. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas. Escucha esto. Estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal, ¿dónde? ¿En la mano del hijo o en la mano del padre? En la mano del padre. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, era importante que los hijos pudieran escuchar al padre. Y no era una vez. Era levantarse, al acostarse, en el camino, en la casa, fuera de la casa. ¿Saben? Había una condenación si los hijos no escuchaban. Si nosotros vemos las repercusiones que tiene esto en la vida de nuestros hijos, es importante. En Deuteronomio 22, 18 al 20, al 21, lo que hace es que muestra que si había algún hijo rebelde que no quería escuchar a sus padres, ¿saben lo que tenían que hacer los padres? Llevarlo ante los ancianos y matarlo a pedradas. ¿Qué les parece? ¿Quién se ofrece para llevar a su hijo? ¿Quién está dispuesto? Pero ahora los hijos quieren decirle a los padres qué hacer. Ahora los hijos saben más de la vida, solo porque manejan mejor el celular, ¿verdad? Los hijos de Elí, el profeta Elí, no escucharon a su padre. Primera de Samuel 2:24 dice, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron a la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Capítulo 4 de Primera de Samuel, ellos mueren. Hermanos, yo quiero recordarte algo. Si nosotros no estamos dispuestos a instruir a nuestros hijos y ayudar a nuestros hijos a que escuchen, nosotros estamos poniendo en riesgo su vida. ¿Sí? Su vida. En Deuteronomio 6, nuevamente, cuando el Señor dio esta instrucción de instruir a nuestros hijos en la casa, en el camino, al acostarnos, al levantarnos, atarlas como una señal en nuestras manos, ponerlas como un frontal en medio de nuestros ojos, escribirlas en las paredes y puertas de nuestras casas, es porque era un tema de vida o muerte. Es un tema de vida o muerte. Y es cierto que en un momento nuestros hijos empiezan a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Sí? ¿Alguno así esta mañana? ¿Algún padre ha escuchado eso?
Pero mira lo que dice el versículo 20 de Deuteronomio 6. Mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Básicamente, el Señor está diciendo, el día de mañana tus hijos van a decir, ¿y para qué? ¿Y por qué eso? Ay no, qué aburrido. Entonces, dice el versículo 21, dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó que cumplamos todos esos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. El día de mañana, cuando tu hijo no quiere escuchar el consejo de la palabra de Dios, tú tienes que decirle, sabes que tu vida depende de esto. El Señor me rescató a mí de la esclavitud del pecado. Hizo grandes maravillas para que yo pueda ser salvo. Hijo, y lo que el Señor quiere es ponerme en medio para salvar tu vida. Para que tu vida no se pierda. Para que te vaya bien. Hijos, es importante escuchar la instrucción. Padres, es importante reconocer el valor de esta instrucción. Creo que para nosotros a veces es triste reconocer que el trabajo de instruir y dirigir a nuestros hijos está en manos de las madres. Y tenemos que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Son las mamás que están tratando de instruir a los hijos y dirigirlos. El texto en el versículo 8 dice que la labor de la mamá es dirigir aquella instrucción que el padre dio. Pero el padre dice, no, necesitamos más dinero. No, necesitamos un carro más grande. No, necesitamos más horas de trabajo y estar lejos de la casa. Yo quiero decirte algo. Quien está instruyendo a tu hijo entonces son las redes sociales, sus amistades, aquellas personas que no temen al Señor. Quien está instruyendo a tus hijos es su celular y aquellas cosas y videos y todo lo que pueda estar en contacto con él. Eso es lo que está instruyendo a tu hijo y su madre está tratando de dirigirlo de la mejor forma, pero no tiene el apoyo que necesita. El Señor quiere levantar hombres que entiendan cuál es su responsabilidad de instruir a sus hijos, pero esa responsabilidad empieza con ellos. El ejemplo de lo que ellos hacen y viven es lo más significativo para un hijo. Si hay algo terrible para un hijo, es tener padres que no hacen lo que dicen. Decirle a tu mamá que no estoy. Dice a mi papá que no está. Decirle a tu mamá que ya fuimos. Dice a mi papá que ya fuimos, pero no hemos ido. Es importante entonces tener en cuenta que la responsabilidad de un padre está ligada entonces también a la vida que él vive. Es la única manera en que una madre va a poder dirigir a su hijo de la mejor forma. ¿Tiene hijos rebeldes? Pregúntese, ¿cuánto tiempo estoy invirtiendo en ellos? ¿Tiene dificultades con ellos? Pregúntese, ¿cuánto tiempo ha perdido con ellos o sin ellos? Así que, nuevamente, tomando el texto, volviendo a Proverbios 1, Salomón reconoce que el principio entonces de esta edificación, ¿verdad?, de la vida de una persona está centrada en el temor al Señor. Que hay dos tipos de personas: las personas que deciden temer al Señor y encontrar esa sabiduría, y aquellos que son necios, que desprecian esa sabiduría.
Esa responsabilidad ha sido dada a los padres de instruir a sus hijos y a las madres de dirigirlos. ¿Por qué? Tiene beneficios. Miren lo que dice el versículo 9. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Dice, y collares a tu cuello. A mí me llama la atención cómo a veces nosotros podemos ver ciertas figuras, ¿no? en la palabra de Dios. En este versículo 9 dice que van a ser como un adorno de gracia a su cabeza, y eso tiene que ver como una guirnalda. Cuando los juegos de verdad romanos se llevaban a cabo, ¿verdad? Ellos ponían al ganador, le ponían una guirnalda en su cabeza, y eso significaba que él había ganado el juego. Básicamente le está diciendo, ¿quieres que tu hijo en realidad aprenda a ganar en esta vida, a ser un genuino campeón? Que nosotros le decimos a nuestros hijos, vamos campeón, vamos campeón. Pero para que le digas a tu hijo, vamos campeón, ¿sabes qué tienes que hacer? Vivir delante de él primero. Lo que tienes que hacer es temer al Señor primero. Lo que tienes que hacer entonces es no despreciar esa sabiduría, sino ser del grupo que decide someterse en reverencia a ese Dios todopoderoso. De esa manera, nosotros instruimos a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que pueda tener, dice, adornos de gracia en su cabeza. Pero no solamente eso, sino que el texto también nos lleva y nos dice, y collares a su cuello. Fíjense que hay algo bien interesante en esto de los collares a su cuello, porque parece que tiene una connotación de riqueza. Y como les digo, yo no soy un pastor de la prosperidad ni nada, pero yo quiero decirte algo. Si tú guías a tu hijo por el buen camino, él va a saber qué hacer con su dinero. Y si tú guías a tu hijo por el buen camino, él va a ser un buen trabajador. Si tú guías a tu hijo por el buen camino, él va a ser reconocido en su trabajo. Va a ser recomendado. Entonces, la prosperidad de tu hijo en realidad se centra en la inversión que hagas en él a su corta edad. Cuando Faraón manda a llamar a José y él habla acerca de ese sueño, ¿verdad? Que Faraón tuvo, y José lo revela. Miren lo que dice Génesis 41, 42. Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Saben quién era José? Número 2 en la nación. Y cuando Faraón no estaba sentado en el trono, él era número 1. ¿Sí? Era la bendición de Dios sobre él. Y no se trata del dinero. Y no se trata de las posesiones. Porque no vamos en pos de eso. Vamos en pos de la edificación de la vida. Daniel. Cuando Daniel también reveló el sueño, la escritura a la pared a Belsasar. Miren lo que dice Daniel 5:29. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. ¿Qué les parece? ¿Cuántos de nosotros en realidad entonces anhelamos que nuestros hijos tengan victoria sobre el pecado? ¿Cuántos de nosotros en realidad anhelamos que nuestros hijos tengan victoria sobre esta sociedad tan quebrantada? ¿Cuántos anhelamos que nuestros hijos puedan ser hijos prósperos en esta sociedad que lucha por destruir la imagen de Dios? Yo creo que todos nosotros. Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero los justos les será dado lo que desean. Yo anhelo que seamos un grupo de justos esta mañana.
podamos desear entonces de nuestros hijos una edificación de su vida fundamentada en el temor al Señor. Que no sean del grupo de los insensatos, que tienen un fin de muerte, sino que sean del grupo que aprende a tener victoria y que el Señor lo bendice porque anhela vivir conforme a sus mandatos y sus caminos. Yo quiero terminar 3 ideas esta mañana. Lo mejor que un padre puede anhelar para sus hijos, o lo mejor que un padre puede tener de sus hijos, voy a decirlo así, perdón, es paz, ¿verdad? Pero esa paz solo puede darse a través del temor del Señor. Todos somos hijos aquí, estoy seguro de eso. Todos somos hijos aquí. Así que nuestra responsabilidad con nuestros padres es dar a ese corazón paz que solo va a venir a través del temor al Señor. Ese temor que nos instruye, que nos mantiene lejos de problemas, ese temor que nos edifica y también que nos lleva a tener una vida próspera. Por otra parte, las responsabilidades están claras en la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad escuchar la instrucción y la dirección de nuestros padres. Y reconocer que cumpliendo cada uno nuestra función, padres, madres, hijos, entonces estamos asegurando el futuro de nuestra familia. Yo quiero decirte algo. No son tus horas de trabajo lo que aseguran el futuro de tu familia. He conocido personas que han llegado a tener mucho dinero y como no supieron invertir en sus hijos, ellos se encargaron de destruir todo lo que sus padres habían hecho. Lo que asegura el futuro de tus hijos es cumplir tu responsabilidad. El beneficio es grande. Proverbios 23-24 dice, el padre del justo se regocija en gran manera y el que engendra a un sabio se alegrará en él. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque definitivamente nos has dado una hermosa responsabilidad de ser padres, madres, hijos. Hoy queremos reconocer, Señor, que es solo bajo tu misericordia y tu poder que nosotros podemos hacer un papel que en realidad pueda ser significativo. Solo es a través de tu palabra, Señor, que nosotros también podemos invertir de manera correcta en nuestros hijos. Líbranos, Señor, de ser tropiezo. Ayúdanos a ser de edificación. Gracias por mis hermanos esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a no irnos de este lugar igual, sino, Padre, irnos equipados con tu verdad para ponerla en práctica. Que no pase un minuto más despreciando la vida de nuestros hijos. Señor, que no pase un minuto más sin que nosotros podamos entender que la responsabilidad nuestra ante ellos es debido a muerte. Gracias, Señor. En tu nombre santo oramos. Amén.